Buenas noches, una vez más. Es un placer estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a tratar de hacernos la pregunta, ¿para qué vamos a la sinagoga en Rosh Hashanah? Recuerdo a muchos años atrás, en mi juventud, en una de las comunidades del interior de Argentina donde iba a oficiar, donde oficié varias veces. Se repitió ahí habré oficiado unos 4 o 5 años, y ese episodio se repitió prácticamente por lo menos los primeros 2 años de oficio. Después cambió un poquito después de mi conversación. ¿Cuál era la situación? Llegaba un hombre en Rosh Hashanah, bien temprano, se ponía su talet, decía las Birkot Shahar, y luego abría un bolsito y sacaba los diarios. Sí, los diarios, los periódicos, como se dice en portugués, los jornais, todos, habidos y por haber. Como era una comunidad provincial, entonces sacaba los diarios provinciales, los del Estado, los periódicos nacionales y alguna vez algún internacional. Y durante el primero y segundo día de Rosh Hashanah leía las noticias. Al terminar mi Minjá de Rosh Hashanah decía, se me acercaba y decía, mire rabino, ¿quién tiene que pedir perdón a quién? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Tercer año, llegué unos días antes de Rosh Hashanah y le pedí, en ese momento debía tener, no me quiero equivocar si tenía 24 años. Permiso de hacer una verajá, Baruch Atanu Mejoram, Shakon y Baró. Y llegó unos días antes, vamos a tener que Rosh Hashanah fuera como este año, lunes a la noche, entonces habré llegado un jueves para hacer Shabbat. Y le pedí al presidente de la comunidad si tenía la voluntad de hacerme conocer a este hombre. Me decía rabino, pero yo no era en ese momento rabino, tenía 24 años, era un estudiante, muy joven, estudiaba ingeniería, tenía una visión de la vida espiritual, pero con juventud. Se mezclaban las emociones de los aplausos y de las felicitaciones a las personas que a veces causa ciertas altanerías, con el momento que yo pasaba 10 días, 12 días de días importantes alejado de mi familia. Pero lo sentía como un deber. Entonces le pregunté, lo llamé, le pregunté por qué él hacía eso. Y él dice, mira, rezar, yo no sé rezar. Lo único que sé rezar es las bendiciones matutinas y el Shema Israel, no sé más nada. Y la midá solamente hasta el Akadosh. Y las últimas 3, lo del medio no se lee. No tuve la educación, me casé con una mujer judía, mis hijos fueron educados tradicionalmente, se casaron con mujeres judías, viven en la ciudad, algunos vivían en Buenos Aires, otros vivían en Estados Unidos, algo así, eran 4 hijos, uno vive en Israel. Entonces, su vida espiritual la maneja desde un punto de vista más tradicional y no como más observado. Entonces, yo me pongo a pensar, si el día de Rosh Hashanah es el día de la creación del mundo, entonces quiero leer lo que sucede en el mundo. Y lo que veo que en el mundo hay mentiras, hay guerras, hay hambre. Y todo eso dice que sucede por el hombre. Pero sabemos que todo está en manos de Dios. Entonces la pregunta mía es, ¿dónde Dios está? Dejó un poco pensando. Deje que él haga su elocuencia, su discurso. Y al terminar le dije, la verdad,
Hoy es jueves, yo llegué mañana, voy a descansar. Yo pensar en sus palabras. Lo veo el sábado en la sinagoga. Dice, rabino, si usted me lo pide, voy a ir. Y ahí me fue. Llegó el sábado a la mañana. Y en el momento de la prédica, que había mucha gente, la Shabbat anterior a Rosh Hashanah, dije, mire, voy a contar a ustedes una historia. Una historia jasídica. Había un hombre muy pudiente, que lo afligía mucho la llegada de Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Cómo nos aflige a todos? O aflige o preocupa. ¿Qué nos va a esperar del futuro? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Qué va a pasar con nuestro sustento, nuestra salud? Yo no imagino que alguien podría, salvo algún gadolador, esos mekualim, pero hombres normales, en el Rosh Hashanah del año 2019, que sería exactamente 2 años atrás, 5780. No pienso que alguien en el Rosh Hashanah y Yom Kippur de 5780 se le hubiera cruzado que durante prácticamente un año, menos de un año, 8 meses, hubiéramos estado encerrados en una casa, que el mundo estaba paralizado, que nadie podía viajar. Nadie se le hubiera ocurrido. Todos cuando rezaron ferventemente y se mandaron los deseos, pensaban en un mundo mejor, pero nadie se imaginaba eso. Entonces, llega esta época y nosotros tenemos que hacerlo mejor. Yo quiero nada más compartir con ustedes unas palabras de un texto que he grabado, no puedo decir todo el texto, que está relacionado a lo que ayer los que participaron dije. Me faltó decir eso. La verdad pido disculpas por no haberlo dicho. La búsqueda y evaluación que debemos realizar desde el inicio del mes de Elul, luego en Rosh Hashanah y finalmente en Yom Kippur, está definida por los valores que tenemos internamente en nuestra vida, por lo que podemos verdaderamente realizar. No debemos tener vidas ni fragmentadas ni desordenadas. Según Maimónides, esta reflexión que nos invita el mes de Elul y nos invita el mes de, por supuesto, el momento de Rosh Hashanah y Yom Kippur, es lo que nos llama el shofar. Dicho sabio no ve al shofar como un llamado del hombre hacia Dios, es decir, Maimónides no ve al shofar como un llamado del hombre hacia Dios, sino un llamado de Dios al hombre. El shofar, de acuerdo a Maimónides, no es un llamado del hombre a Dios, sino de Dios al hombre. Si nosotros pensamos que el shofar es algo que está relacionado intrínsecamente a la bendición de Dios, tocar el shofar con tranquilidad, con amor, con paciencia, sin apuro, seguramente Dios nos va a ayudar para que salga bien. Entonces yo le conté a la comunidad, estando este hombre sentado, que un hombre le afligía, todos los años le afligía, pero ese año sintió una aflicción mucho más profunda, un sentimiento de profunda preocupación. Y le pidió a su rabino que le indicase qué pudo hacer. El rabino, después de escucharlo
durante prácticamente una hora y media, le dijo, ve a la casa de tal señor y solamente observa hoy de noche, faltando pocas horas para que inicie Rosh Hashanah, lo que él va a hacer. Llegó, el hombre había terminado de cenar, desde la ventana observa que el hombre va a su armario, saca un libro inmenso, grande, y comienza a leerlo. Y lee, y lee, y lee. Pasados 50 minutos, una hora, le dice, Dios, estas fueron todas las transgresiones que cometí a lo largo de este año. Ahora quiero que escuches esto. Y comienza a él a relatar. En tal país la inundación, en tal el terremoto, en tal otro el hambre, en tal otro la sequía, en tal otro el robo de los presidentes. Y después de otra hora le dice, ¿ves? Estas son las cosas que sucedieron en tu mundo, Dios. Ahora, ¿sabes qué? Veo que la balanza está empatada. No me hagas sufrir y yo no te hago recordar. Anulemos todo. ¿Qué le quise decir a la persona? Lo que relata el diario son acontecimientos que suceden no porque Dios es culpable, sino porque Dios nos da el libre albedrío, la Bejirá Hofshi, para que nosotros tomemos los caminos correspondientes y por supuesto las consecuencias también. En esta parashá de este Shabbat, Parashá Nitzavim, Atem Nitzavim Ayon, ustedes están de pie hoy. Y él relata a los ancianos y los hijos, los sabios, los maestros, los profesores, los más pobres, los menos educados, todo el mundo estaban parados frente a Dios. Ayom, ¿qué es Ayom? Es hoy. Mañana es Mahar. Y ayer es Edmol. Pero cada día es Ayom. Y al final de la lectura, de una de las primeras lecturas, de la parte seleccionada para la lectura de Shabbat de tarde, del Shabbat pasado de tarde, o de lunes y jueves, mañana lo vamos a leer, búsquenlo, dice Anistarot Lashem Aniglot Lanu Ulbanim. Sí, creo que sí, no me equivoco, está bien, no quiero equivocarme la palabra, pero sí, esa, por la duda la voy a buscar, pero ¿qué quiere decir? Lo, lo oculto está en manos de Dios y lo visible es responsabilidad de nosotros y nuestros hijos. Y esto es importante lo que estamos diciendo. Esto es algo impresionante. Entonces, lo que nosotros, permítame, voy a buscar bien la palabra porque no quiero, no quiero dejar aquí. Espera un minutito. Aquí está. Permítanme un minutito, por favor. Pero por favor, no quiero ver la palabra exacta porque quiero ver lo que dice Rashi también, que no recuerdo.
Ahí está. Quiero leérsela a ustedes. Dice así en la Parashá, el capítulo 29, versículo 28. Anistarot la Hashem Eloquenu, Vaniglot lanu banenu atolam, la sodet kol dibrei atorazot. Aquí viene, este es el secreto de todo el mensaje. Lo oculto es de Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Creador. Aniglot, como dije yo, Aniglot. Niglot es lo visible. De ahí viene la palabra agulá, jalá agulá. La jalá redonda, no, la jalá visible. Lo visible es gira. Lanu, ulbanenu, para nosotros y para nuestros hijos. Atolam, hasta la eternidad. Vela azot, y harás et kol dibrea torazot. Todo lo que está escrito, todo lo que nos habla de la Torah. Es decir, no empecemos a tratar de buscar lo que no podemos. Este habla mal, este no. Hoy le explicaba a un alumno mío que una de las tres, hay 4 averot muy grandes, que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y hacemos. Mucho cuidado. Esto lo digo sé. Onaat de barim. Onaat de barim, que es engañar a la persona, haciéndola pensar algo que no es. Es decir, yo digo que soy paramédico. Él piensa que soy paramédico. Entonces le engaño con mis palabras haciéndole pensar que soy paramédico. Pero después de eso viene acompañado de Genabat Da'at, el robo intelectual, el robo de la confianza, no la intelectualidad, de la confianza. Él tiene un conocimiento de mí, confía en mí, yo le estoy robando la confianza. Y después de la mentira, es una de la mentira debes alejarte. Tienes que estar lejos. Pero la peor de todas es Motzi Shem Ra. Motzi Shem Ra es algo terrible. Es peor que mezclar carne con leche. Eso se lo digo yo. Va a venir un rabino y dice, no, no es así. Sí, es así. Porque Motzi Shem Ra le estás destruyendo la imagen de la persona. Fulana es, no, lo ale no es prostituta, pa. Después arruina la vida de la persona. Fulano cometió eso, esto, el otro. Yo lo vi con niños, mire, no quiero pensar, no quiero decir. Lo vi con dinero en la mano. Me parece que es el que faltó, le falta el dinero. Esto es terrible. También, si nosotros vemos a alguien que está haciendo algo malo y no lo decimos, nos convertimos en blos. Yo que sé, veo a alguien que está robando la acá y porque yo que sé, pienso que porque la persona tiene algún problema mental, yo no digo nada y me callo la boca, él puede tener problema mental, pero yo no tengo problema mental. Entonces, cuando yo conté ese relato en la sinagoga, el hombre, eso fue el tercer año de estar en la sinagoga, el hombre entendió que él no va a curar el mundo. Nadie de nosotros puede curar, puede cambiar el calentamiento global, o conseguir la paz en el Medio Oriente, o que haya paz y justicia en el mundo. Eso no lo vamos a conseguir.
pero sí lo que podemos hacer diferencia es en algo muy simple, muy simple. La diferencia es desarrollar una fuerza de carácter que marque la diferencia en nuestras vidas y en aquellos que nos rodean. Fortalecer el carácter, en eso consiste el judaísmo. A través de actos concretos, de buenas acciones, de la observancia de los preceptos, de las buenas cualidades. Y por qué no seguir el camino del halajá, del camino del judaísmo. Eso es lo que hace marcar la diferencia. Cuando yo marco la diferencia, estoy haciendo un tikkun atzmi, estoy haciendo una reparación de mi vida. Estoy haciendo un tikkun olam, estoy ayudando al tikkun olam, no hago un tikkun olam, estoy ayudando al tikkun olam. Estoy colocando un granito de arena. Y él entendió que él en la reza, orando a Dios, aunque sea poco, o en español, o en lo que había en ese momento, que era más bien traducido a español, no había tanta fonética, él podía, y con su forma de ser, hacerle ver a otros que los gestos buenos contagian mitzvah, gorer de mitzvah, haberá, gorer de haberá. Una mitzvah trae otra mitzvah, una transgresión trae otra transgresión. Pero si él hace una buena acción y está al lado de la persona, él no habla en la tefilá, él contesta amén, él se concentra en la lectura, él le piensa en lo que el rabino dice, él le canta, él llora, él ríe. Seguro que el que está al lado mirándolo va a decir, wow, cómo este hombre consigue aquello que yo no soy capaz de conseguir. Esto es el secreto, es la base de poder nosotros construir una sociedad mejor. Primero la tenemos que construir en base a la gente, terminar con los comentarios que no nos sirven para nada, terminar con las situaciones que no nos permiten nada y dar lugar a lo más importante de la vida, que es el sentido de vivir. Pero ustedes me preguntaron para qué venía a la sinagoga y yo tengo que a ustedes obligatoriamente hablarles de lo que vamos a leer en la Torá, porque es un mensaje actual. ¿Qué vamos a leer en el primero y el segundo día? Presten atención. Dice en el capítulo 21, es decir, el primer día de Rosh Hashanah, la lectura de la Torá son el capítulo 21 del libro Génesis. El segundo día, el capítulo 22 del libro Génesis. Dice así, Ba'ashem pakat es Sarah, ka'asher amar, vayas Hashem le Sarah, ka'asher diber. Y Dios rememoró a Sarah como dijera, como que dijera, cuando los malajim, cuando los emisarios, los mensajeros, que vestidos de caminantes, nativos, pasaron por la carpa, por la tienda de Abraham, y él se apresuró, a pesar de estar en su tercer día de su circuncisión, de su primicia, se apresuró a atenderlos, a darle la comunidad. De ahí sale el precepto Ahnasat Orjim, un precepto de atender al huésped, al visitante. Le prometieron los mensajeros, tu esposa va a tener un hijo, y ella se rió. Vamos a hablar un poquito de esa risa. E hizo a Hashem, hizo Dios a Sarah como él le había dicho. El verbo pakat, que se traduce en este momento como rememorar, como recordar, es una expresión usada muy comúnmente cuando se habla acerca de la manifestación de la providencia divina para el que ha sido rememorado, es decir, para el que ha sido recordado. Sí, mira,
¿Ves? Dios prometió que va a mantener el pueblo de Israel sherita apretada, entonces recordó la promesa. Entonces cuando el pueblo se estaba pidiendo ahí en las puertas del holocausto, Dios, ayúdanos, él recordó que no podía permitir que la maldad terminase con su pueblo elegido. Rememoró Pacat. Claro, puede venir aquí Mordejai, Baruch, sí, algunos de ustedes los que conozco, Simcha, Ariel, los que no conozco también me pueden preguntar. Pero una pregunta rara. ¿Recordar no es Zahor? Uno dijo que recordar el Zahor. ¿Cómo viene Pacat? Pacat también es contar, pero vamos a ver. Este verbo, Pacat, está usado en este sentido de recordar, rememorar, en el capítulo 50 del libro Génesis, versículo 25, en el capítulo 3, versículo 16 del libro Éxodo, y en el capítulo 15, versículo 1 del libro de Jueces. Asimismo, el verbo pakot, rememorar, es usado cuando el texto hace referencia a mujeres estériles que después darán a luz. Por ejemplo, el caso de Rachel, el caso de Rebeca. Rachel en el capítulo 30, versículo 22 del libro Génesis. El de Haná en Samuel 1:19. Y aquí la haftará, la parte, el texto elegido para justamente es leer después de la lectura de Torah en el primer día de Rosh Hashanah, ya lo van a decir, ya lo voy a decir a ustedes, aquí espera un minutito, es el libro de Samuel 1, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 10. Y él nos habla en un momento dado, lo que nosotros llamamos, lo que es muy leído en el mundo sefaradí en la mañana, después de colocarse las filacterias, los tefilín, y por supuesto el talet, dice, Batit palel hanaba tomar alat libi, badonai, ramá karni badonai, rajaf pi ala oibai ki, samachti bishuateja. En la traducción dice textualmente, y se postró delante del Eterno, perdón, así dice así, y rezó, oró, Haná, diciendo, mi corazón se exalta por Dios. Dios elevó mi orgullo, amplia se abre mi boca sobre mis enemigos, pues me regocijé en tu salvación. No hay nada más sagrado que Dios, pues fuera de él no hay nada ni existe. Roca, Roca Tzur es el nombre de uno de los nombres de Dios, semejante a nuestro Creador. No abunde en hablar arrogancia tras arrogancia, ni que orgullo salga de sus bocas, pues es el Señor, que es Dios de las ideas, y Él representa los actos. Y así vamos diciendo. De aquí, de este episodio, Batipalel Haná, los sabios toman la fuente para crear la oración Amida. La oración Amida viene de Omet, de estar de pie, para que sea silenciosa. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un minuto nada más históricamente a la Biblia, al libro Samuel, cuando Elí a Cohen, el último juez, o el anteúltimo juez, porque el último juez y primer profeta fue Samuel, era la autoridad, y como también como sacerdote, como Cohen, él dirigía
Él controlaba Shiloh, que era donde estaba ubicado el santuario móvil y donde se hacían las ofrendas. Y la vio a Haná parada ahí dentro del Ohel, rezando, le dice, ¿qué estás haciendo? At Shikra, tú eres una beba, tú eres una ebria, ¿qué estás haciendo? Y ella en palabras, estamos parafraseando, esto no es textualmente, parafraseando, le dice, ¿qué acaso? Hablar al Creador para pedir que Dios me bendiga con hijos es un acto de una ebria. De ahí los sabios sacan la fuente para que la oración sea silenciosa, pero no silenciosa de esta forma, sino silenciosa moviendo los labios, como Haná lo hizo, de tal forma que podamos escuchar el balbuceo de las palabras, nosotros, cada uno, sus propios balbuceos de sus palabras. Entonces, aquí vemos lo de esto. Pero este verbo, como dije, pakot, está equiparado al verbo zahor. Zahor quiere decir recordar. En palabras de los sabios del Talmud, Pikdonot are em kesichronot. Así es el Talmud. Quiere decir que los conceptos tienen carácter análogo. Lo encontramos eso en el tratado talmúdico Rosh Hashanah, en la página 32, folio B. Lo trae Ramban. Pikdonot are gen kesichronot. Quiere decir que los conceptos tienen carácter análogo. Esto es lo que llamamos en hebreo concordancia. Si una palabra en un espacio significa algo y en esa misma palabra, en otro espacio, significa otra cosa, quiere decir que las dos palabras pueden ser sinónimos por el concepto de concordancia. Y sigue un poquito más. Concibió y dio a luz Sara para Abraham, un hijo en su ancianidad, en el plazo que había determinado Dios. Dice, Batalet Sara le Abraham, ben le zekunaf, la moed asher diveroto Elohim. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que dio luz Sara para él, Itzhak, con Tzadik. Yod, Tzadik, Het, Kuf. Circuncidó Abraham Itzhak, su hijo, siendo este de 8 días, como fue prescripto por Dios. Era Abraham de 100 años de edad cuando le nació Itzhak, su hijo. Aquí parece, si Itzhak circuncidó a Itzhak, su hijo, lo dice el versículo 4, dice, Vayamó Abraham et Itzhak beno, lo dice ahí textualmente, su hijo, para que después, dice en el versículo 5, dice, Abraham me admirashana veivalet lo et Itzhak beno, otra vez dice de vuelta Itzhak beno. Otra vez nos habla 2 veces. Si sabemos que dice que Abraham circuncidó a su hijo Itzhak, ¿para qué tiene que decir que a los 100 años Abraham tuvo a Itzhak, que era su hijo? Está bien, tuvo a Itzhak, ya está, fue padre de Itzhak. ¿Para qué tiene que decir que él vino? Una pregunta. ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos a tratar de entender. Primero, un hijo en su ancianidad. Estas palabras no tienen carácter cronológico. No está hablando de la ancianidad como edad, como fecha. Pues era conocida la avanzada edad de Abraham, sino que indican que también Abraham, que indica que también a Abraham Dios le concede su gesed, su bondad, su benevolencia por medio de este nacimiento, aún en su vejez. Es decir, que Dios recuerda, Pakot también, a Abraham sin decirlo, pero a Sara la recuerda, la rememora a través de la promesa. Abraham la recuerda a través del Gesed. Hay promesas y hay bondades.
Las bondades no necesitan hacer promesas. Cuando uno quiere hacer un acto de bondad, no está diciendo yo te prometo, va y lo hace. Puede tardar más, puede tardar menos, porque a veces circunstancias no se lo permiten. Pero lo hace. Cuando rememorás, es un pacto. Llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que dio a luz Sara para él, Isaac. El énfasis es evidente. La promesa divina se ha cumplido. La descendencia será de Abraham e Isaac. Perdón, de Abraham y Sara. Y no de Abraham y Agar. Entonces se cumple que él va a ser padre de un pueblo que serán como las estrellas en el cielo. Estrellas en el cielo. Granos de arena en el mar. Nosotros no somos los chinos ni los hindúes. Somos 16 millones, algunos dicen 17. Ulay, seamos 18 millones como éramos en el 39. El holocausto blanco. La asimilación nos arrasa. Nos lleva cada día más jóvenes. Decía el lunes en mi curso de coaching, que veo que hay más judíos en los cementerios del mundo entero, en la víspera de Yom Kippur, que en el día de Yom Kippur, es el momento pico que es Kol Nidrei cuando comenzamos, o Neilá cuando estamos terminando. O en la misma oración, en el mismo momento de la oración de Iskor, de recuerdo. Más gente en el cementerio. Circuncidó a Abraham y a Isaac, su hijo, siendo este de 8 días, como le había sido prescrito Elohim. Estas son las dos cosas o los dos hechos que realizó o que hizo Abraham cuando el niño tenía 8 días. Le dio el nombre y lo circuncidó. Él lo hizo porque Dios se lo había prescrito. El versículo recalca queriendo decir que aún siendo Isaac muy querido por su padre, ya que él nació no en su edad lógica para ser padre mismo, para ser progenitor, y por ende era normal que Abraham tuviese miedo de arriesgarlo en la circuncisión, al ser este tierno y único para su madre. Sin embargo, Abraham no pensó así, simplemente porque Dios se lo había pedido. Y dice un poquito más. Dijo Sara, hilaridad me ha causado Elohim. Todos cuantos los oigan reirán conmigo. Hilaridad quiere decir regocijo por un evento que asombra. Me hizo reír. ¿Cómo yo, una mujer de 89 años, 90, voy a quedar de tener un hijo? Hay una teoría, ¿eh? No hay fuentes seguras, hay algunas fuentes, pero que dice que Sara tenía una menopausia prematura. Rabino, ¿qué me está contando? Tenía 90 años, ya ni tenía menopausia. No, pero aquí viene la segunda parte, mis queridos alumnos. Para algunos historiadores, cada vez que pasaba una época del año, es decir, una época de verano, una época de temperaturas, podemos decir, una época del calendario, en algunas épocas, hasta que se fijó el calendario, en la época de Moshe Rabbeinu, es decir, cuando Moshe Rabbeinu recibió el precepto en el libro en el libro Shemot, el libro Éxodo, capítulo 12, donde dice, tendrás que hacer Jodesh a Jodashim, es decir, tendrás en la palabra, tendrás que resaltar o destacar el novilunio, porque el novilunio es el nacimiento de la luna y el pueblo judío se basa en un calendario lunar solar. Entonces tenés que santificar la luna, y etcétera, etcétera. Ahí aparece el concepto de calendario. Ya los años de las personas son diferentes. Entonces, pensemos que puede ser
invierno, verano, que Sará, entonces si cada invierno era un año, en verano un año, cada 6 meses cambiaba, más o menos estoy pensando. Por lo tanto, 90 años serían ¿cuánto? 45 años de nosotros. 45 años podía tener un hijo tranquilamente. Es peligroso, sí, pero es una mujer de fe, es una matriarca, una mujer que Akadosh Baruj Hu quiere que dé luz, porque de ella sale la simiente para el futuro pueblo de Israel. Entonces ya no serían 90, serían 45. ¿Qué le parece a usted? Ay, Rabino, usted nos trae cada problema. Ahora voy a tener que leer el Tanaj y no sé cómo lo voy a leer. Y si se lo cuento a otro rabino, me va a decir que esto es una teoría reformista. Conservador puede ser que sea una teoría. No sé si reformista o conservador. Hay algunos rabinos que lo traen. Con sustento, con fuentes del Talmud. Claro, si queremos mantenernos con el librito y no doblar un poco las hojas, sigamos pensando en lo que estamos leyendo. Pero si queremos alguna novedad, vamos a trabajar en la riqueza de las novedades. Creció el niño, etcétera, etcétera, muy bien. ¿Qué viene después el episodio de Agar, etcétera? Vamos a la palabra Itzhak. Yo dije la semana pasada, y lo repito, dice así, capítulo 9, capítulo 105 del libro Salmos, versículo 9. Asher karat et Abraham ushuvato Itzhak. Él ha recordado, perdón, lo que ha concertado, el pacto que ha concertado con Abraham y su juramento a Itzhak. Y Itzhak se escribe el Itzhak, vayan y búsquenlo en el libro de Salmos, capítulo 105, versículo 9, escriben Lamet, Yot, Sin, Het, Kuf. Muy bien. ¿Qué dice esto? Dice así. Esto es impresionante. Y con esto, y un poquito más, vamos a abrir luego las preguntas. Dice, él recordó, aquí vienen los comentaristas bíblicos, dice así. Él recordó el pacto que concertó con Abraham. ¿Quién él recordó? Akadosh Baruj Hu. Y la promesa que le hizo a Isaac, así se dice el Metzudot David, un comentarista del Tanaj. Aquí aparece escrito el nombre en este versículo de nuestro patriarca Itzhak, Itzhak con la letra Sin, sería Yot, Sin, Het, Kuf, en lugar de la Tzadik, es decir, en lugar de la letra normalmente que lo conocemos. Y a pesar de que cuando he citado este versículo en el libro de Ibrea Yamim, en el libro de Crónicas, el nombre Tzkak aparece escrito con la letra Tzadik, como es originalmente, como lo vemos en la mayoría de los libros de la fuente. El Midrash, nuestra literatura rabínica, igualmente explica por qué aquí, en este versículo, en este espacio, está escrito con la letra Sin. Todo el tiempo que el pueblo de Israel, dice el Midrash, estuvo en Egipto, los patriarcas rezaban continuamente por ellos. Dios le dijo, entonces alguno de ustedes está dispuesto a renunciar a una letra de su nombre y así yo disminuiré el número de años de la esclavitud. Es decir, Abraham está dispuesto a tirarte la Amén, así reduzco 40 años, o tirarte, yo qué sé, la Reish, entonces te tiramos 200 años, o Jacob, tira la Kuf. Abraham y Jacob respondieron, no, never. Pues necesitamos todas las letras de nuestro nombre. No, no, muchachos, este es nuestro problema. Esto fue porque los hijos de Jacob, che, Jacob, vos no cuidaste bien a tus hijos. Ellos empezaron a brincar de malos, se metieron con Yosef, que sabemos qué va a hacer Yosef, que se arreglen ellos, porque yo tengo que dejar mi nombre. Entonces vino Itzhak y dijo, Adón Ribono Shelolam, Adón Shelolam, en verdad, Behemet,
mi nombre se debería escribir con sin, pero yo renuncio al honor que me corresponde y acepto que sea escrito con tzadi, como actualmente, y tú disminuyes su esclavitud al número de años que hay en la diferencia entre la letra sin, 300, y la tzadi, 90. ¿Y cuánto es? 210. Y así se corrió. Por eso está escrito en el libro de Yeshayahu, en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 16, pues tú eres nuestro Padre. ¿Por quién? Por por un libro escrito, estoy tratando de acordarme, por Itzhak Abarbanel. ¿Y cuánto es? Entonces 210, 300 menos 90. Y así sucedió. El libro de Isaías, capítulo 63, versículo 16, el comentario dice así, a este libro, pero el versículo dice lo siguiente, pues tú eres nuestro Padre, pues, ¿por quién dice pues nuestro Padre? ¿A quién está hablando? Pues nuestro Padre, Itzhak. Itzhak es nuestro Padre. Pues Abraham no se apiadó de nosotros e Jacob no nos reconoció. Pero Itzhak sí. Esto está basado en el comentario del Rosh, uno de los célebres comentaristas del Talmud y del Halajá, que dio lugar a muchos conceptos halágicos, Rosh Rabbi Asher Ben Yehiel, que vivió más o menos siglo XII, siglo XIII, y también lo encontramos en el Talmud, en el Tratado Shabbat, capítulo 89, versículo Boforia B, y finalmente el Rabbenu Behaye Ben Asher, uno de los grandes, célebres de la Kabbalah, para comentar el libro Bereshit, capítulo 17, versículo 19. Por lo tanto, ¿qué venimos a hacer a la sinagoga? Venimos a hacer aquello que lo vamos a decir en el capítulo 22, cuando terminamos en el capítulo 21. Miren lo que es esto. Miren aquí. En hebreo dice así, voy a traducirlo en hebreo porque la traducción no es muy linda. Dice, al que encará la macoma Uber Shaba, y llamó, y por eso, y llamó a ese lugar Beersheba. Kin Sham Nishbeu Shneim, porque ahí concertaron, o pues ahí juraron, o concertaron un juramento, mejor dicho. Versículo 32, Berit, y realizaron un pacto, Beersheba, hicieron un pacto en Beersheba. ¿Quién lo hizo? Vayakom Abimelech Ufijol. Hicieron un pacto. ¿Quién hicieron un pacto en Beersheba? Abimelech, que era el faraón, pero ¿de quién? Ufijol, que era Sartzebao, el jefe del ejército. Beyashubo el Plishtim, y se volvió a la tierra de Plishtim, es decir, que Abimelech Ben Gerá, era el faraón para Egipto, era también la autoridad máxima, era un cargo, no era un nombre, era un cargo que ostentaba la mayor figura política y religiosa de los filisteos, Ufijol, que era su general. Sar Tsebaó, el general del ejército. Y ellos, después de ese juramento, se volvieron a la tierra de Plishtim. Y dice un poquito más, miren así, Baitá Eshel Beersheba, y plantó Abraham Eshel. Algunos traducen tamarisco, no es tamarisco, Eshel es un árbol. Y también dicen que es una posada. Ay, rabino, usted habrá tomado vino, ¿y cómo puede ser? Que está hablando de tamarisco, es un fruto, un árbol frutal, de pasar de un árbol frutal a una posada. ¿Usted no sabe la diferencia, rabino? Ya le voy a explicar, mis queridos amigos. Vaikra Shem, Beshema Hashem, el Olam, y llamó
invocó ahí, perdón, y llamó o invocó el nombre de Hashem, Dios de la eternidad. Vayagor, y se instaló Abraham, Beeres Plishtim y Amim Rabim. Y se instaló Abraham, vivió Abraham en la tierra de Plishtim por muchos días, largos días, muchos días. Muy bien. Vamos a tratar de entender qué es Eshel. ¿De dónde yo saqué posada? Eshel está compuesto en hebreo. ¿Quién estudió hebreo va a entenderlo? Está compuesto de 3 letras. Aleph, Shin, Lamed. A ver, Mordejai, imagino que ya estás bien avanzado en hebreo. ¿Qué te puede decir Eshel? Yo dije que era tamarisco. Está traducido como tamarisco, pero yo traduje como, algunos dicen árbol, pero yo traduje también como posada. ¿Por qué? ¿Te enseñaron eso en hebreo, Mordejai? Si no, no te preocupes, me decís no, me escribís no y no hay problema. ¿Alguien sabe en hebreo la Mora Lebaná? ¿Alguien sabe? No, nadie sabe. Ok. Eshel es un rayete bot, un acrónimo de Agilá, Aleph, Agilá, Shin, Shetia, Lamet, Levaya. Agilá, comer, Shetia, tomar, Levaya, acompañar. Es una mitzvah. Sería una posada, una taberna. Es una mitzvah que cuando alguien recibe en su casa, es una mitzvah de la Torah, no mitzvah de Rubén, no del Rab Rubén, no, del Rab Rubén. Cuando alguien recibe oreaj, un invitado, orjim, invitados a su casa, no solamente le tienen que dar de tomar. Si lo invita a cenar, es genial. Pero si lo invita, yo que sé, a conversar, quieres un café, quieres un té, unas sugot, unas sodas, unos bizcochos, unas galletas, un poco de algo, sino que cuando termina de tomar, termina de comer, termina la estadía de él, uno tiene obligación de acompañarlo una parte del camino, tratando de asegurar la seguridad del oreja. Verdaderamente aquí, los plishtim, la palabra plishtim viene de peleshet, invasores. Abraham nos enseña que cuando vamos a Rosh Hashanah, a un Beit Knesset, lo primero que tenemos que fijar, derecha, izquierda, ¿quién estará solo? ¿Quién estará pasando solo Rosh Hashanah? ¿Quién no tendrá un plato de comida? Terminamos, nos fijamos, nos acercamos al rabino. ¿Será ese? ¿Será este? Miremos cómo está vestido. Si está solo, si solamente está con su mujer, si es alguien digno de visita. Mi abuelo no nos dejaba salir de Betagneset hasta que no llevemos a Niim a nuestra casa. Pero él enseñó también que los Aniim, los pobres, también llevaban gente pobre a su casa. Ahí entendemos para qué venimos a Rosh Hashanah, para aprender el significado de no solamente abrir, como le dije a ese hombre, el libro de oraciones, sino ser responsable. Kol Israel Arevim se va a ser. Todo judío responsable uno por el otro. La responsabilidad no es una garantía que firmo para que él pueda retirar un electrodoméstico. La responsabilidad es tratar de que el otro no caiga en situaciones pavorosas. Y para finalizar, nada más el capítulo 22, el versículo 21. Y con eso dice todo. Vayeí, que es la segunda lectura del segundo día. Vayeí ajar a Devarim Aele, Veaelokim Nisaet Abraham, Vayomer Elav. Abraham, Vayomer Inem. Y dice así,
Y aconteció después de estos eventos que Dios sometió a una prueba a Abraham y díjole, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Estoy aquí, neni. Estar aquí. Dios, Akadosh Baruj Hu, estoy aquí en la sinagoga, humildemente delante de tuyo. No sé si voy a poder cambiar todo lo que tú pretendes, pero quiero dar los primeros pasos. Quiero avanzar. Quiero dejar de lado errores y horrores que a veces nos angustian cuando nos damos cuenta de lo que son. ¿Para qué venimos a la sinagoga? Para aprender a ser responsables frente a nuestro pueblo, frente a nuestra comunidad, frente a nuestra familia y principalmente frente al Señor, a Boreolam, a Kadosh Baruj Hu, Yishtabach Shemo. ¿Para qué venimos a la sinagoga? Para entender el valor de dar, como hizo Itzhak, de ceder, como hizo Itzhak, de realizar un pacto, como hizo Abraham con su hijo, para rememorar que 5.782 años atrás Dios creó al hombre y el hombre está tratando de crear un mundo que él mismo destruyó por sus iniquidades. ¿Cómo? Haciendo pequeñas diferencias en su forma de ser. Dice en el libro de Miqueas, Ine anoji sholeach lachem, et Eliyahu Hanaví, veshiv lev avot, velev avot al banim. Voy a enviar en el día majestuoso y solemne al Eliyahu Hanaví, al profeta. ¿Y cuándo será ese día? El día que el corazón de los padres entienda al de sus hijos, pero el día que sus hijos se sienten al lado del corazón de sus padres. Buenas noches. Shana Tova. Tizkele shanim rabot neimot betovot. Tikatebu betejatemu. Y que Akadosh Baruj Hu los bendiga. Amén, Kenny Razón.